Ya estamos en un punto donde, abordando un problema, hicimos una tormenta de ideas, hicimos una espina de pescado para mirar una agrupación particular de esas ideas, ya hicimos inclusive la calificación 531 y estamos en el punto donde esos resultados necesitamos ya tabularlos y sobre todo graficarlos. Y para graficarlos vamos a utilizar Pareto, porque con esa información y con esa graficación lo que vamos a utilizar ya es esta ley de Pareto para priorizar cuáles son las causas más importantes donde nos debemos enfocar. ¿Okay? En este ejercicio puntual que les estoy mostrando, básicamente lo que se hizo fue el análisis de quizá uno de los sectores que puede haber estado más golpeado durante la pandemia, que es, digamos, por qué las personas no van a regresar a los gimnasios o cuáles son las causas por las cuales las personas posiblemente no regresen al gimnasio. ¿Ok? Un grupo el semestre pasado hizo este análisis de causa y nos puso precisamente esas frecuencias con la calificación 531. ¿Qué significa? Que básicamente utilizaron esta calificación como si fueran frecuencias y se las puso a cada una de esas causas. ¿Cómo verificamos que todo está bien? Pues yo pienso que lo primero sería mirar si la suma total de la calificación 531 corresponde al número de integrantes. Si es 531, quiere decir que una persona debió haber asignado 9 puntos. Y si son 3 personas en el equipo, entonces la suma total de esta frecuencia debería dar 27. Perfecto. Esto nos dice que ese equipo hizo muy bien la calificación 531, ¿ok? Lo otro que podemos ver es que organizaron en orden de mayor a menor. Fundamental esto para poder hacer el análisis y el gráfico de Pareto. ¿Listo? Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que miren que hay 14 causas, ellos los pusieron acá en paréntesis, 14 causas que no tuvieron ninguna calificación, que ellos, si bien lo generaron durante la tormenta de ideas, ninguno de los 3 miembros le asignó una calificación a esas causas. Sin embargo, miren que está dentro del análisis y dice frecuencia para todas esas causas 0. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque miren que estas 14 causas igual suman a las 7 que sí recibieron calificación y entonces al final tenemos un total de 21 ideas, 21 causas potenciales que afectan el problema de ir al gimnasio durante esta, digamos que durante esta etapa de pandemia en la que estamos viviendo. ¿Para qué nos sirve todo esto? A partir de acá, lo que vamos a empezar es a estructurar todo lo necesario para hacer el análisis de Pareto y el gráfico de Pareto. Lo primero que voy a hacer es sacar un porcentaje acumulado de causas. ¿Para qué me va a servir este porcentaje acumulado? Precisamente para ver si cumple la ley de Pareto o no. Ya vamos a hacer el análisis. En este caso, ¿cómo hago el porcentaje acumulado? Tomo el primer conteo y lo divido por el total de causas analizadas. Dejo bloqueada la celda del total, lo pongo en porcentaje y arrastro. Miren que debemos ver que cuando lleguemos al último ítem deberíamos tener el 100% acumulado de las causas. Ahí está. Por el otro lado, vamos a hacer entonces 2 puntos. Uno, la frecuencia acumulada, que sería igual a este para el primer ítem y luego al anterior menos el actual para el segundo y así para el resto. El total nos debería dar las mismas 27, la misma cantidad de 27 que nos dio la columna cuando hicimos la suma. ¿Listo? Aquí vemos que vamos muy bien con el ejercicio y recuerden que Pareto tiene dos componentes. En el eje X siempre están las causas, aquí las tenemos. Y en el eje Y va, en el eje Y del lado izquierdo va la frecuencia, ya la tenemos, pero resulta que en el eje X va el porcentaje acumulado. ¿De dónde sale ese porcentaje acumulado? Sale de la frecuencia acumulada. Entonces vamos a sacar aquí porcentaje acumulado, que es igual a este primer ítem dividido el total, dejando ese total fijo, poniéndolo en porcentaje y arrastrando. Deberíamos llegar también al 100%. ¿Ok? Recuerden,
debemos graficar esta información de acá y esta de acá. Para hacerlo más fácil, pues yo prefiero tomar esta columna y ponerla acá. Me ahorra cualquier dificultad que pueda tener en Excel. Y aquí inclusive solamente con esto ya podríamos hacer un análisis de Pareto. ¿Cómo podría ser ese análisis de Pareto? Miren, podríamos tomar esta columna, voy a ponerla aquí puede ser este verdecito, y ojo, ¿cómo analizamos esto? El 19% de las causas genera el 74% del problema. ¿Ok? Es una forma de hacerlo. Miren que no se cumple la ley de Pareto 80-20 a la perfección. No nos dio el 20%, sino que nos dio el 19%, no nos dio el 80%, sino que nos dio el 74%. No quiere decir que no cumpla Pareto, lo que nos está diciendo es, ojo, y es lo que tenemos que analizar, hay unos pocos vitales que me generan una gran cantidad del problema. Yo diría que sí, porque solamente hay 4 causas que representan el 19% que me están generando el 74% del problema. Es decir, que si yo quisiera que la gente volviera, según el análisis que hizo este equipo, que volviera a los gimnasios, tendría que atacar la falta de utensilios de limpieza, los espacios reducidos, el, el, el contacto, el alto contacto que hay con otras personas y la falta de indumentaria de protección. ¿Ok? Podría haber tomado inclusive hasta el quinto, podría ser, pero aquí entonces, ¿qué pasa? Recuerden, los recursos, como en toda buena economía, son limitados y hay que ver si podríamos trabajar esos 5 causas. ¿Listo? Sumándole esa. Si fuera en este caso y le sumáramos el equipamiento contaminado, básicamente nos daría que el 24% de las causas genera el 85% del problema. ¿Ok? Pudo inclusive un equipo haberme dicho, no, no tenemos los suficientes recursos, vamos a trabajar solamente hasta acá, vamos a trabajar hasta este punto, hasta el tercero. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de tiempo, la cantidad de recursos, porque debemos focalizarnos. Este equipo que decida trabajar solamente hasta el ítem número 3 estaría atacando el 14% de las causas para tratar de enfrentar o de mejorar el 59% del problema. ¿Ok? Entonces ahí les dejo 3 análisis diferentes, pero la realidad ¿cuál es? Que sí cumple la ley de Pareto del 80-20 de enfocarse en unos pocos vitales que son los puntos importantes que debemos trabajar si queremos que la gente vuelva a los gimnasios en época de pandemia. A partir de aquí, lo único que nos queda ya es hacer el gráfico. Recuerden, la frecuencia debe ser en barras, el porcentaje acumulado debe ser en línea y las causas deben estar en el eje X. Vamos entonces a tomar estos datos y vamos a generar un gráfico inicialmente de barras. Voy a tomar este y voy a ponerlo para que lo veamos más grande en otra hoja. Perfecto. Miren, aquí estamos viendo la frecuencia al lado izquierdo, que serían estas barras, pero resulta que el porcentaje acumulado sigue saliendo en barras. Vamos a hacer el cambio para este. Lo que podríamos hacer es primero hacer que nos salga el eje secundario a este lado, que no lo tenemos. Entonces me voy a parar ahí, le voy a dar clic derecho y le voy a dar formato de la serie de datos. Donde dice eje, voy a escoger eje secundario. Voy a darle a aceptar y miren que ya el porcentaje acumulado llega hasta 100. Solo me falta pasarlo que sea tipo línea. Me voy acá y le digo que quiero verlo en línea. Miren, ahí ya tenemos tanto la frecuencia al lado izquierdo como el porcentaje acumulado al lado derecho. Lo que podríamos adicionar, obviamente que también es bueno en este tipo de ejercicios, es precisamente poner las etiquetas. Entonces vamos a poner los valores. Miren, ahí está. Podemos poner los valores y obviamente poner un título de ejes, donde podríamos, por ejemplo,
aquí poner las causas. En el vertical primario podríamos poner la frecuencia. En el vertical secundario podríamos poner el porcentaje acumulado de la frecuencia. Y finalmente, el título del gráfico sobre, voy a poner este, donde lo va a llamar Pareto de causas gimnasio en pandemia. De gimnasio en pandemia. Perfecto. Listo. Creo que tenemos un gráfico ya hecho con todo lo necesario, con los ejes, con todo lo que necesitamos. Espero que haya sido claro, que les quede, que vean que con Excel, que es una herramienta supremamente fácil y sencilla y que todos tenemos acceso a ella, podemos hacer un gráfico de Pareto sin ningún problema. Y también aprovechamos para hacer el análisis completo de este ejercicio. Nos vemos en una próxima ocasión.